Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos para este diálogo. Vamos a conversar acerca de algo que traemos desde pequeños. Los seres humanos sentimos la necesidad de tener la mirada aprobatoria de una figura importante. Si es el papá, si es el hermano mayor, si es el maestro, la maestra. Y luego crecemos en la sociedad sabiendo que los premios se dan por méritos. En primer lugar hay que merecérselo. ¿Quieres un aumento de sueldo? Pues tienes que ganártelo. Y los seres humanos trasladamos esa mentalidad o ese modelo de pensamiento, ese paradigma, lo trasladamos a nuestra relación con Dios. Hay algo adentro de nosotros que nos dice que no es posible que Dios sea tan bueno, que nos ame sin hacer nosotros ningún esfuerzo. Hay algo adentro de nosotros que nos dice que si vamos a recibir el amor de Dios es porque lo merecemos, porque hicimos algo para ganarnos. Dicho esto, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro maestro. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre que moras en los cielos, gracias por esta tarde fresca y tranquila. Gracias por esta reunión de amigos. Gracias, Señor, por los vínculos que nos permites crear. Gracias, Señor, porque hoy nos protegiste durante la jornada del día de trabajo. Gracias por darnos salud, por darnos el pan nuestro de cada día. Gracias por darnos un techo, una almohada donde recostar la cabeza. Y queremos, Señor, suplicarte que nos des un corazón dispuesto, una voluntad dócil. Y danos, oh Señor, el deseo de hacer lo que a ti te agrada solo por amor. Por eso pedimos tu presencia y que el Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, de frente la pregunta. Si alguien te preguntara a ti, ¿es fácil ser cristiano o es difícil? ¿Cuál sería tu respuesta? Y que no sea depende. Es decir, la persona quiere saber si es fácil o no es fácil. ¿Cuál es la primera respuesta que se nos viene a la mente? Es difícil. La primera respuesta que se nos viene a la mente es difícil. Súper difícil. Tal vez hemos tenido algún amigo que dice, bueno, tú me has invitado para que vaya a tu iglesia, pero mira, yo si voy ahí les cae fuego del cielo, mejor reza por mí y Dios me va a ayudar. Pero eso de ser cristiano no es para todos. Hay gente que nació para eso y ya, como dice la gente, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Y yo no nací para eso. Porque en su mentalidad ser cristianos es algo difícil. Y hay quienes quisieran pensar que tiene que ser difícil porque si no, no tendría chiste. En la mentalidad debe existir algún eslogan inconsciente que dice la letra con sangre entra. A la antigua escuela de pedagogía. Tiene que doler para que haya aprendizaje.
Y vamos a contestar esta pregunta así de sencilla. ¿Es fácil o es difícil ser cristianos? Vamos a así de frente. En la época de Jesús, cuando luego que él estableció la iglesia cristiana, se conoce que hubo un concilio importante en la ciudad de Jerusalén porque, como nosotros reconocemos, el cristianismo no surge en el vacío. El cristianismo, de alguna manera, se deriva del judaísmo. Nosotros aceptamos la Biblia como inspirada por Dios y sabemos que las escrituras fueron confiadas al pueblo judío. Cuando llega el cristianismo y empieza la iglesia cristiana, hubo creyentes que tenían ese background, ese trasfondo judío, que cuando ellos escuchan que Jesús vino y Él vino a ocupar el lugar del hombre y la vida perfecta de Jesús se ofrecía como la puerta de salida para que la humanidad imperfecta pudiese ser salva, eso les provocaba mucho ruido a ellos. Entonces, los hermanos, vamos a llamarlos así, hermanos judíos, es decir, estaban recién convertidos, pero traían fresco el judaísmo. Y en el judaísmo ellos tenían prácticas, rituales, ceremoniales, que algunos de ellos exigían hacer un aporte de dolor, de sacrificio. Por ejemplo, se les requería a los hombres ser circuncidados. Entonces, los varones que están recién llegados al cristianismo ven que los no judíos se están convirtiendo al cristianismo y a ellos se les está haciendo más fácil, porque ahora ya no se les pide ser circuncidados. Y una cosa es ser circuncidado cuando sos un bebé y hay anestesia y tantos procedimientos en el siglo XXI, y otra cosa es pasar a hacer un rewind a la historia, ir a 2000 años atrás y hagan vida a los varones que van a ser circuncidados a los 40 años. O sea, es insoportable la idea. Entonces los creyentes tuvieron que convocar a una reunión, y esta reunión está registrada en Hechos capítulo 15 y el versículo 10. Esta reunión fue para que se decidiera si se les iba a requerir a los nuevos conversos gentiles que se circuncidaran como los conversos que tenían un trasfondo judío. Ustedes pueden leer el capítulo 15 de los Hechos, y lo que nosotros encontramos acá, bien, verán lo que dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. O sea, si no hay cuchilla y no hay dolor, olvídate, no vas a ser salvo nunca. Y eso creó mucha tensión. Se llama una reunión importante de la iglesia cristiana en el primer siglo, y es el primer concilio que se conoce de la iglesia cristiana. Y hubo una reunión. Pablo y Bernabé tuvieron unos discursos delante de ellos, y también hubo una contienda un poquito tensa entre ellos por lo mismo. Entonces hablaron, y los apóstoles y otros ancianos también hablaron y se reunieron para tratar el tema. Y dice la Biblia así, que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, era o sí o sí. Detrás de la mente de estos fervientes religiosos judíos era: esto no puede ser fácil, tiene que ser difícil.
Y esto no puede ser placentero, tiene que provocar dolor. En esa reunión, y voy a saltar al versículo 10, en una de las presentaciones de los discursos que se dieron, vean lo que dice la Biblia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La gente sabía que eso no era algo agradable, y menos para una persona en su vida adulta, para un hombre. Y sumado a eso, otros rituales. Y la pregunta es, ¿el cristianismo se trata de una experiencia placentera, agradable, o dura y difícil? Desde el primer siglo de la era cristiana ya había esa tensión. Un grupo decía, no, es que tiene que ser difícil. Y otro grupo dijo, no, la vida cristiana, en lugar de ser difícil, debe resultar ser fácil. Y tal vez alguna vez tú has escuchado a alguien decir, es que ahora los predicadores solamente quieren poner las cosas bien fáciles. ¿Has oído ese comentario alguna vez? Sí. Y entonces no, se están aguando el evangelio. Y otra vez te hacen creer que hace falta mano dura, dureza, firmeza. Y vean, una vez alguien me dijo, pero es que ¿acaso la Biblia no dice que el camino es angosto? Y yo le dije, sí, el camino es angosto. Y no me desanima si el camino es tan angosto como del ancho de una aguja. Porque la Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No importa si es de tan angosto como el cabello de una persona, Jesús va a seguir siendo el camino. Y cuando el creyente cae en las manos del camino de Jesús. Entonces, el Señor Jesús vino exactamente a traer la revelación más grande de Dios en toda la historia de la humanidad. Uno de los discípulos le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y ya. Y Jesús dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Vean cómo esa palabra yugo, eso sugiere lo que le ponen a los bueyes para alar una carreta. Correcto. Cuando los ponen a trabajar. En la Biblia las palabras no están por accidente. Y cuando uno oye la palabra yugo, inmediatamente uno la puede relacionar con algo incómodo. Correcto. Es difícil, te va a lastimar, no es placentero. No, ya con esa figura, con esa metáfora, borraste la idea de que era fácil. Bueno, el Señor Jesús contestó esta pregunta en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11. Y los versículos 28 al 30. Y vean cómo el Señor Jesús lo dice. Él dijo así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es posible que yo esté practicando una religión que representa para mí una carga y me da trabajo. Jesús dice, ven con tu religión que te agobia, que te aplasta,
que se te hace difícil. Porque la trampa en esto es que tarde o temprano la persona llega a un tope y dice, I give up. Porque yo no puedo seguir siendo hipócrita. Yo ya lo intenté. Y ya me cansé de sostener la mampara, el biombo, la pared del rostro social que hay que poner porque uno practica una religión y a la gente sabe que sí y que no. Y la persona puede llegar a agotarse por dentro y decir, ¿sabes qué? Mejor me destapo, salgo del closet. Es decir, quiero ser quien soy y me vale un comino lo que la gente piensa. Porque una religión que pone al hombre en el centro hace del hombre un esclavo. Como lo decíamos en una de estas reuniones. La Biblia se puede estudiar con dos métodos. Un método es centrado en el lector y el otro método es centrado en el autor. Cuando yo estudio la Biblia centrada en el lector, entonces cada vez que encuentro algo, yo no estoy cumpliendo esto. Sí. Y uno le da otra vuelta Al otro lado. ay, usted. Y todo esto, no, mejor yo me encomiendo a la Virgencita que mire Dios qué hace conmigo. Porque en general le hemos enseñado a la gente a estudiar la Biblia centrada en el lector. Y muchas veces hay personas que en lugar de terminar alentadas por el estudio de la Biblia, resultan deprimidas. Y si llegan a darse cuenta que alguien sacó la cuenta de todos los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, son más de 600. Y dice, ay Dios, 365 días, ¿en qué momento los cumplo todos? El Señor Jesús, Él sabía que de las necesidades del ser humano. Y Él sabía que el ser humano es capaz de usar la religión para causarse daño. Es capaz de usar la religión para dispararse a los pies antes de salir a trotar. Y cuando el Señor Jesús vino, Él vino a revelar el amor de Dios y que el amor de Dios era el tema central de la Biblia. O sea, que cualquier conclusión de la Biblia debo evaluarla, sopesarla, medirla en relación al centro que es el amor de Dios. Por eso en Mateo 11, que es lo que les estaba leyendo, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahora escuchen, llevad mi yugo, su yugo. O sea, no es que Jesús dijo, hazte loco, no hay obligaciones, hazte de la vista gorda, esas cosas no las enseñes. No, Jesús no está diciendo eso, porque Él no vino a desdecir a su papá, al Padre. O sea, sigue siendo cierto que para entrar al reino de los cielos hay que guardar a la perfección los 10 mandamientos. Entonces uno pide las palabras, dijo bien, a la perfección. ¿Dónde está la puerta de salida de esta reunión? Y es que sí, la Biblia ha dicho claro que ninguna cosa corruptible, inmunda, va a entrar al cielo. Entonces cuando uno estudia la Biblia centrada en Jesús, entonces te das cuenta y dice, ok, esta es la medida, esta es la talla. Inmediatamente tú no tienes que ir al espejo para darte cuenta que no das el estándar. Ya con que cierres los ojitos un ratito y si es cierto, no doy la talla. Pero entonces dice Jesús, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Ligero. ¿Cómo es la vida cristiana? Fácil. Ahora, y aquí viene el propósito de la metáfora. En la cultura de la agricultura, de la vida agrícola, se usa poner a un buey alfa, que es el buey que está corrido, que tiene kilometraje, que tiene experiencia, que ha sufrido, muchas gracias, que es el buey que ha arado tantas veces que no le tiene miedo a ningún suelo. Pero entonces dice Jesús, yo bajé para ser tu yunta. ¿Sabes sí? ¿Me explico? Yo bajé para ser tu yunta porque yo sé que solo no puedes. Y entonces él dice, el yugo no lo vamos a quitar, papaito. O sea, no vayas a creer que ahora es un yugo de gelatina. No, esta cosa pesa. O sea, Jesús no vino a echar por un trasto de la basura los mandamientos de Dios. No. Pero Él vino a poner las cosas en perspectiva. Y dice que la vida cristiana es fácil. Cuando uno lee y uno lo dice, y miren, a propósito, cuando ustedes miren este video subido, van a leer comentarios. Porque muy adentro de la psiquis humana tiene que haber sangre, papá. Tiene que llorar. Tiene que doler. Y si le agregamos a eso, que en nuestra cultura latinoamericana tenemos mente de conquistados, entonces tiene que venir un conquistador a ponernos la bota de cuero sobre la nuca y avergonzarnos y humillarnos. Por eso es que nuestra condición natural rechaza a un Cristo que venga y dice, no, el yugo sigue entero y no es no es insignificante. Lo que lo hace ligero, fácil de llevar, es que yo lo llevo. Es que la vida cristiana no es que me encomiendo a Dios y Dios me va a ayudar. No, aquí no está hablando de que Dios nos ayuda, no. Aquí dice que Él lleva el yugo y Él nos la hace a nosotros fácil. Y Él nos la hace a nosotros ligera la carga. Ahora nosotros podemos entender que necesitamos volver a darle una segunda mirada al yugo. Porque ahora ya no es con la mirada centrada en el lector, ahora es con la mirada centrada en el autor. Porque la Biblia es el único libro que cuando se estudia, su autor está presente. Entonces, no la estudio pensando en mí, sino pensando en Él. Ahora, como Él ya me dijo que quien lleva el peso, la carga, es Él, entonces, ojo con esto. Todo lo que yo voy a leer en la Biblia, que Dios me lo pide, alguien está usando el yugo ahí. Ya. Entonces, captemos esta parte. Entonces, si Él me dice a mí que hay un yugo, y Él me dice que con Él ese yugo es fácil y la carga resulta ligera, entonces, todo lo que su palabra me pide que yo cumpla, hay paz. No importa que me pinten el yugo del tamaño que quieran. Es que es caoba, pastor, y es verde.
ponga lo que usted quiera. La Biblia dice que ya Jesús llevó el yugo. Y lo único que yo tengo que aceptar es que el macho alfa es él. Soy un borreguillo. No puedo aportar nada. Porque lo que yo toco yo lo estropeo. Porque lo mejor que el ser humano puede hacer es cometer errores. Y no puedo venir de bravito, de muy parado, de muy galán a decirle a Dios, Señor, no necesito tu ayuda. Yo puedo. Porque eso se llama arrogancia. Eso pues, se llama necedad. Entonces nosotros podemos entender por qué el discípulo que estuvo más cerca del corazón de Jesús se expresó de esta manera. Y lo dijo con estas palabras en el Evangelio de Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 3. ¿Quién lo lee? El versículo 3. 5:3. Sí, 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sus mandamientos no son qué? Gravosos. Ahora tiene sentido porque es que no son gravosos. Porque Él vino a cumplir esos mandamientos y Él ahora me dice que Él obedeció a la perfección para mí hacérmelo fácil. Para que la vida cristiana dé gusto. Yo, o sea, que me den ganas de seguir. O sea, que no me deprima. Que, es decir, no tiene sentido llamarle cristianismo si de tiempo en tiempo en la estación donde nos reunimos todos, alguien me va a estar pinchando las llantas. No tiene sentido porque ya Jesús lo ha hecho de una manera perfecta, que lo único que yo tengo que aceptar es que yo no puedo, que Él sí pudo, y por la fe su obediencia pasa a ser mi obediencia. Yo no la merezco. Ahora, nosotros podemos entender que los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que él conoció muy bien las enseñanzas del Evangelio y él conoció los dos modelos. Cuando él llevaba el yugo, un yugo impuesto por los hombres, y ya Hechos 15, versículo 10 dice que ni ustedes ni vuestros padres pudieron llevar. Por eso ustedes notan que cuando una persona es muy estricta en su religión, te está diciendo que ella no aguanta su religión. Te está diciendo que ella no cumple, no obedece. Vean ustedes lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14, por favor, Félix. Hebreos 10, del 12 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
¿quién es que hace perfecto? Jesús, Por medio de su ofrenda ¿Y cómo fue la vida de Jesús? Perfecto. perfecta. Así que cuando Él ofrendó su vida, Él le ofrendó una vida perfecta al Padre. Y dice el versículo 14 que por esa vida perfecta, los que aceptan sus imperfecciones delante de Jesús y a Jesús su perfección, entonces por la perfección de Jesús son declarados perfectos delante del universo. Wow. Amén. Amén, qué tremendo. Creo que tenía razón el salmista cuando él escribió en el Salmo 119 y el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque así sí dan ganas, enséñame todo lo que la Biblia dice, porque ya Jesús lo cumplió. Ahora, pero vamos a aclarar algo. Si uno de nosotros fuese multimillonario y alguien quisiera regresar a su pueblo, a su aldea, a su municipio, a su ranchito, y encuentra que en ese ranchito hay 1000 habitantes, y este generoso dice, yo quiero hacer millonario a todos los de mi rancho, son 1000 habitantes, les voy a depositar 1 millón, una cuenta bancaria para cada uno, son 1000 millones. Eso no me va a afectar. Entonces, la pregunta es, el generoso donante, él ya dispuso, él fue al banco, abrió 1000 cuentas bancarias y a cada persona, habitante les depositó 1 millón. Les pregunto, ¿son millonarios los habitantes ya? Sí. Sí. Ahora, escuchen esto. La humanidad entera, el Señor Jesús fue al Banco del Cielo, abrió 7.000 millones de cuentas bancarias y le depositó 1 millón de perfección a cada uno. Por eso es que la Biblia dice que el Evangelio son buenas nuevas. Ahora, pero el donante ha puesto una condición. Y tú dices, está bien, yo quiero sacar de la pobreza a mi rancho, a mi municipio, pero yo necesito que ellos vayan al banco, acepten su pobreza y recojan la tarjeta donde yo les deposité el $1 millón. O sea, si la persona no llega al banco y no recoge su tarjeta, no se le activa. ¿Están de acuerdo conmigo? El único que puede activar la tarjeta es el cuentaviente, que tiene la contraseña. Y el Señor Jesús abrió las cuentas en el Banco del Cielo para que hasta el momento 7.000 millones de habitantes, más todos los que han habido a lo largo de toda la historia humana, hay una cuenta bancaria para todos ellos. Y Dios depositó las riquezas de su gracia en esas cuentas. Entonces, nosotros nos preguntamos, cuando las personas salen del banco con su tarjeta en la mano, si uno de nosotros sale del banco con esa tarjeta en la mano sabiendo que tiene $1 millón depositados ahí, y ahí frente al banco en el parque nos encontramos al generoso donante, ¿qué nos gustaría, lo mínimo, qué nos gustaría hacer por esa persona? Un abrazo. Pero así, lo mínimo, ¿qué sería? Un abrazo, hablar con el muchacho que limpia zapatos y pagarle un limpiado de zapatos, Sí. invitarlo a una granizada, un raspado en el parque. ¿Qué sería? Si tuviéramos que llevarlo a comer a la casa, ¿qué nos gustaría servirle de comida? Lo mejor. Frijolitos. Están invocando a los frijoles. Cuando nosotros conocemos
a quien hizo esa donación eterna para sacarnos a nosotros de la condenación humana. Entonces, ahora hacerle una tortilla, no, dice que le gustan las tortillas hechas en el comal. Bueno, se las Hagamos. hacemos. Claro. Es que le gustan las tortillas rellenas con queso. ¿Qué más quiere que le pongamos? Anda. Es que no es temporada de aguacate y se los consigo, pídalo. Claro. Todo agradecido. Es decir, ¿quién tiene que venir? ¿Quién tiene que venir con un revólver en la mano para decirte que quiere una sopita de gallina y que tienes que hacerla? Pero vaya, te has dado cuenta que el día de cumpleaños de él es el 15 de mayo y va a estar todavía ahí cerca. ¿Qué te gustaría hacer por ese día para él? ¿Te gustaría contratar a unos mariachis y que le canten las mañanitas? Claro. ¿Cuánto te gustaría hacer por esa persona? El salmista entendió que lo que se asocia con Dios, que lo que viene de Dios, es algo agradable. Por eso dice el salmista, probad y ved que es bueno Jehová. Yo recuerdo cuando era un niño, cuando mi familia iba a Managua a hacer compras, mi madre siempre fue comerciante, ella le gustaba pasar por donde una tía abuelita, una tía abuela. Y la tía abuela le encantaba esperarnos con una olla de sopa. Y a la tía abuela le gustaba poner el tomate entero así. Y a alguien no le gustaba ver este tomate. Lo que la tía abuela nunca supo es que yo agarraba el tomate y yo decoraba la mesa, el comedor por debajo. Como nos íbamos a ir y éramos varios en la mesa, ella no sabía qué uno hacía. Lo que nunca supo la tía abuela es que los años se iban a pasar y yo iba a descubrir el gusto de hacer una sopa de vegetales que yo preparo. Y el tomate no puede faltar. Pero hasta que tú haces tu propia sopita, es que los vegetales son agradables. Cuando tú descubres que no puedes hacer una sopita de vegetales sin cilantro, sin cebolla, sin un toquecito de ajo, es entonces que tú dices, bueno, ahora sé que esto le da un sabor agradable. Y en la vida cristiana pasa igual. Hasta que tú encuentras el amor de la vida cristiana, es entonces que es un deleite la vida cristiana. Sí, amén. El salmista, miren cómo lo expresó. Voy a leer algunos pasajes del Salmo 119. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Versículo 14, el 15, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Wow. Verso 24, pues tus testimonios son más deliciosos y son mis consejeros. Verso 54, cánticos para mí fueron tus estatutos. Verso 70, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. 97, oh, cuánto amo yo tu ley.
yo cuando salga de acá yo voy a llamar a mi esposa y le voy a decir, me dieron unas tostadas con una salsita y unos huevos. Vieras qué riquísimas que estaban. La única manera para que yo pueda describir esa tostada con esos huevos a la ranchera es porque yo lo probé. Cuando una persona no ha probado el amor de Dios, no sabe describirlo cuando lee los mandamientos. Y solamente mira órdenes. Que Dios mandó y a Dios hay que obedecer. Pero no te enojes. Estamos hablando de Dios. Wow. Dice el Salmo 119, 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Ahora, ¿cómo es que son el gozo del corazón? Porque son prohibiciones. Y se supone que si son prohibiciones, a los seres humanos no nos gustan las prohibiciones. Nos prohíben algo y Saltamos. sorry. Verso 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Verso 117, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Verso 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. El 131, mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. A mí me va a preguntar mi esposa, ¿y cómo estaban las tostadas? Deliciosas. Si lo que tú has aprendido es que es que es difícil ser cristiano, entonces tú no vas a poder invitar a nadie a comer tostadas. Si yo me llevo un mal sabor de las tostadas, yo le digo a mi esposa, me dieron unas tostadas, pero horribles, no las aguanto. A los 200 metros busqué un baño. Porque las probé y me hicieron mal. Pero cuando lo que nosotros hemos aprendido del cristianismo, nos han dado de probar el yugo sin Jesús, pues ya no soporto. Claro. Y entonces uno ya viene magullado y sale a porrear. Porque hay algo adentro de uno que dice, no es cierto, que la verdad que yo le he regado muchas veces. La misma mente de uno le dice, ok, he fallado, me he equivocado. Porque no sabemos de memoria nuestros errores. Y que alguien venga a abrirme la Biblia para hacerme sentir cucaracha, no, usted. Mejor recen por mí, pero yo encuentro a Dios debajo de un árbol. Pero aquí la Biblia me está presentando a otro Dios. Otra vez, en lugar de, voy a estudiar de la ley de Dios, sí, pero no debo hacer del hombre el centro de la ley de Dios, sino a su autor. La Biblia me está diciendo aquí que debo que pedirle a Dios, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Vean, vamos a la ley. ¿En qué capítulo está la ley de Dios? Éxodo Éxodo, capítulo ¿qué? 20, Capítulo 20. 17. ¿Ok? Desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Y vamos a
a contestar una pregunta. Y a la vez vamos a someter a prueba lo que hasta aquí hemos aprendido. Amén. Jesús nos ha dicho que su ley es fácil y que resulta ser ligera. Eso es lo que nos ha dicho. Bueno, vamos a someterla a prueba. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué cuando nosotros leemos los 10 mandamientos están escritos como quedaron escritos? Por ejemplo, los mandamientos están escritos con un lenguaje corto, pocas palabras, y son palabras sentenciosas. Es decir, si las leemos, Dios no está diciendo, ay papadito, ahí te encargo, ¿sí? Ay, mira cómo guarda el mandamiento el niño yo. No. O sea, Él no está diciendo, piénsalo. O sea, échale un poquito de ganas, ponete parte, no seas tan difícil. O tú haces un 20% y a un 80%. No, Él dice así, en crudo y sin anestesia. Él dice, no te harás imagen. ¿Cuál parte de la palabra no se nos hace difícil entender? Él escogió una redacción que es inconfundible. No te harás imagen. Y luego dice, no te inclinarás. Y luego dice, no tomarás el nombre. Y más abajo dice, no matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo. Ponte en esto. Ustedes y yo reconocemos, porque vivimos en un país donde el idioma oficial no es el de nuestras raíces. Siempre en todas las traducciones de un idioma a otro, en ese traslado del idioma A al idioma B, se pierde mucho. Y cuando nosotros vamos a las 2 tablas de la ley de Dios, reconocemos que todo en el Antiguo Testamento, en su absoluta mayoría, fue escrito en el idioma hebreo. Pero sucede que en el idioma hebreo, vean ustedes, hay, los verbos son en pasado imperfecto y en futuro imperfecto, pero no existe como tal el verbo en presente. O sea, ahora entendemos por qué los mandamientos no dicen no mates, no robes, sino que están en un futuro. No matarás, no robarás, están en un futuro. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que los verbos en futuro imperfecto se usaban de 3 maneras. Una manera es Génesis capítulo 12 y el versículo 1, cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo así, le dijo, vete de tu tierra. Eso está en futuro. Y es una orden y punto. No le está preguntando si quiere ir, es una orden. Ahora, el segundo uso de un verbo en futuro imperfecto, que es como aparece aquí en los 10 mandamientos, es cuando se hace una petición a la otra parte y esa otra parte puede decidir si concede o si niega la petición. Y les voy a dar un ejemplo en el libro de Génesis,
el capítulo 50 y los versículos 5 y 6. Dice así: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como el que te hizo jurar. En este segundo uso, el verbo en futuro imperfecto está hecho en el contexto de una petición que eleva José al faraón. Ruego pues que me des permiso para ir a sepultar los restos de mi padre. Ahora, el tercer uso, y es el uso que aparece en los 10 mandamientos, es el que está en el libro de Isaías, el capítulo 37 y el versículo 30. Y le voy a pedir aquí a mi amigo Félix que él nos lea Isaías 37, 30. Por favor, escuchemos, identifiquemos allí el uso del verbo en futuro imperfecto. Escuchemos. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis su fruto. Ahora noten algo. Allí no es una orden. No le está diciendo siembra. Tampoco le está pidiendo permiso. ¿Te gustaría sembrar? Sino que ahora es una promesa. Y vamos a leerla otra vez, por favor. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Sembraréis y segaréis. Eso es presente, pasado, futuro. Futuro. ¿Ok? Y luego, ¿cuál es el otro juego? Plantaréis Plantaréis y comeréis. y comeréis. Y comeréis. ¿Eso es pasado o futuro? Futuro. Futuro. Ahora noten, aquí no es una promesa y tampoco es un ruego. Perdón, aquí no es una orden y tampoco es un ruego, es una promesa. Le está diciendo, ustedes van a plantar y van a Comer. cosechar. Eso es lo que le está diciendo. Es una promesa a futuro. Habiendo entendido que Éxodo capítulo 20, la manera en que está construido, se trata entonces de un compromiso que asume Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Ustedes notaron que en el pasaje de Isaías, el capítulo 37, el versículo 30, que leyó nuestro hermano Félix, Dios asume el compromiso. Y el compromiso de Dios es que en el tercer año iban a sembrar. Le dijo, sembrarás y cosecharás. Y plantarán y van a comer. Es un compromiso el que asumió Dios. En Éxodo 20, cuando aparecen los 10 mandamientos, en un futuro imperfecto, el que asume el compromiso no es el hombre, es Dios. O sea, no es que el hombre hace un pacto con Dios. El pacto lo hace Dios con el hombre. Porque el hombre no puede cumplir una ley que es perfecta. Y ahora podemos entender, ahora podemos nosotros entender que las promesas de los 10 mandamientos son las promesas del amante padre
con sus hijos, a quienes los ha sacado de la tierra de Egipto, donde han vivido como esclavos, y ahora les dice, yo les prometo que, y ahora vamos a entender mejor, les dice, yo les prometo que mi presencia en su corazón va a ser tan suficiente que no van a sentir la necesidad de otros dioses. Yo les prometo que me van a sentir tan de cerca que ustedes no me van a pedir fotografías mías, porque yo voy a estar con ustedes cuando se levanten y cuando se acuesten. Voy a estar con ustedes cuando vayan al campo, voy a estar con ustedes cuando hagan una fiesta, voy a estar con ustedes cuando estén en reunión de familia. Voy a ser tu sombra, tu mano derecha. Y no vas a necesitar una estatuilla mía para que te acuerdes de mí, porque yo no me he ido. Yo no soy un Dios ausente. Yo no ando ahí en las nubes, en un lugar etéreo, vago, y no se sabe dónde es, somewhere allá arriba. No, yo estoy aquí contigo. Te prometo que no te voy a dejar solo. La tercera promesa. Te prometo que me vas a creer tanto a lo que te he dicho, que te vas a dar cuenta que mi palabra y mi nombre no va a ser en vano. Te prometo que vas a conocerme tanto que en algún momento vas a querer saber cuál es el día mío y que quieres dedicarme un día para mí. Y yo te dejaré 6 días para que tú hagas lo tuyo, pero cuando tú me amas, tú descubres que quien más te ama tiene un día que es suyo. Y yo te prometo que no me vas a dedicar cualquier día, me vas a dedicar el día que es mi día. Dios ante el universo asumió el compromiso que Él haría posible el cumplimiento de los mandamientos. Y allí dice, yo te prometo que tus relaciones bajo tu techo, con los padres, con la familia, van a ser honorables, van a ser saludables, van a ser constructivas. Y luego el otro mandamiento, yo te prometo que te vas a sentir tan protegido por mí que no necesitarás andar matando gente. Yo voy a ser tu guardia, tu guardaespaldas, tu protector, tu escudo. Yo te prometo que tu relación con tu pareja va a ser tan plena, tan satisfactoria, que no vas a necesitar andar de cuerpo en cuerpo. Vean ustedes, no es el hombre haciéndole promesas a Dios. Otra vez hay 2 métodos para estudiar la Biblia. El método centrado en el lector, y uno no encuentra todos los requisitos y uno es deprimido sale cuando termina de estudiar la Biblia. Y el otro método es centrado en el autor. Es Dios quien hace las promesas. Yo te prometo, y dice el 8º mandamiento, que vas a ser un trabajador honrado y no vas a necesitar tomar lo ajeno. Yo te prometo que voy a satisfacer tus necesidades interiores, que no necesitas andar poniendo en feo la honorabilidad y el buen nombre de las personas hablando un falso testimonio. Te voy a llenar las necesidades que tienes en tu corazón. Y el 10º mandamiento, te prometo que voy a satisfacer tanto tu corazón que tú vas a aprender a usar a las cosas, pero no a las personas. Y vas a aprender a ser feliz con lo que tienes
y vas a poder aspirar a algo nuevo, a algo mejor, pero tu felicidad no va a depender de un nuevo producto, de un nuevo artículo, de una nueva marca, porque yo voy a saciar las necesidades más invisibles, intangibles que traes en tu interior, de tu existencia. Le voy a dar propósito, una razón de ser a tu existencia que va a ser mucho mayor que la acumulación de todos tus cumpleaños. Radio, pastor, disculpe. O sea, en otras palabras, es una afirmación. Dios está afirmando eso. Un futuro afirmativo. Está prometiendo. O sea, Él firmó el compromiso. Es que cuando nosotros conocemos el amor de Dios, nos damos cuenta que la vida cristiana es lo que Dios nos ofrece, no lo que nosotros le ofrecemos. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Somos imperfectos. Y todo lo que nosotros tocamos lo contaminamos por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, todo lo infectamos. Por eso es que Él descendió del cielo. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo vino Él? Como hombre. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Por favor, Félix. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ok. El Señor Jesús. El otro día alguien me preguntaba, ¿por qué es que algunos hablan de Jesús y otros hablamos de Dios? Y esta es una pregunta sencilla pero importante. ¿Ok? Entendemos por las Escrituras que Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entendemos que a lo largo de toda la Biblia Dios ha venido revelándosele al hombre. Al principio Él hablaba a través de los profetas, de aquellas grandes, de los patriarcas, esas grandes figuras importantes. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿se acuerdan? Ok. Y entonces llegó un momento en que Dios dijo, creo que tenemos que mejorar el método. Tenemos que dar una explicación que no quede ninguna duda. Así que en los tiempos eternos se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decidieron que Dios iba a realizar la revelación más grande de Él que ha habido en la historia de la humanidad. Y acordaron que el Hijo se iba a encarnar en la familia humana. Y ese momento solemne en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo salen de esa reunión en las cortes celestiales, los ángeles están esperando con asombro, porque allí se iba a decidir quién iba a venir a ocupar el lugar del hombre. Y entonces decidió la deidad que Dios el Hijo iba a descender del cielo, no como una figura radiante, gloriosa, no con una gloria que viniese a dejar ciega a la gente, sino que Él decidió que empezaría su vida en la tierra como una célula insignificante. El creador del universo se reduce al tamaño de una célula.
y empieza su vida dentro del vientre de una jovencita. Y los ángeles están asombrados, porque en el momento en que él se levanta de su trono y se abraza con su padre por última vez, el padre le besa la frente al hijo y en ese instante el hijo desaparece de la vista de los ángeles. Y vuelve a aparecer ahora en el vientre de una jovencita. En el barrio, en la sociedad donde vivía la jovencita, se rumora que ese niño ni papá tiene, no se sabe quién es el padre. La jovencita es objeto de chismes, de los comentarios que degradan su dignidad y su honorabilidad. Los ángeles observan que el creador del universo, el que colgaba las estrellas, ahora se ha convertido en un feto y está colgado de un cordón umbilical y ha decidido que su existencia dependa de la fragilidad de ese cordón umbilical. Hasta que llegue el momento del alumbramiento. Los ángeles no entienden. ¿Cómo? Si él tenía un trono en el cielo, ¿cómo es que ahora no hay un lugar, no hay una cama donde nazca con dignidad? Y todo por una sola razón. Él lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer en quién? En Jesús. En él. ¿Y quién es él? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. O sea, eso significa que gracias a que él vino a nacer, a vivir y a morir y a resucitar y ascendió a los cielos, si en el cielo se llama tu nombre, el enemigo del mal, el enemigo del bien, perdón, él podría acercarse y decir, no, ella no puede estar en el cielo, y señalarle sus defectos. Pero dice aquí la Biblia que ahora ella está completa en quién. En Jesús. En Jesús. Entonces, cuando ella es llamada a comparecer ante el juicio eterno, frente a un Dios puro y santo, dice, a ver, mamadita, muéstrame dónde está la obediencia a sus mandamientos. Y dice Jesús, un momento. Lo que es con ella, es conmigo. Yo cumplí todos los mandamientos a nombre de ella. Y ella vivió una vida cristiana que se le hizo fácil, ligera y liviana, porque ella había aceptado a Jesús. Y alguien podría decir, bueno, oiga, ¿y cómo salió en matemáticas? Dice, un momento, dice Jesús, si ya eso ya lo probé. Es que fíjense que la fulanita escribía torcido, no le iba bien en caligrafía, no importa. Yo escribí derecho. Es que viera que para el inglés se le enredaba la lengua, no importa. Yo fui políglota, ¿qué más quieres? Es que viera que para educación física era mal, solo en el recreo le iba más o menos. Y dice Jesús, un momento. Aquí está. O sea, Dios no va a cambiar la ley de Dios por salvar al hombre. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Eso no voy a abolir. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos capítulo 3, versículo 21. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, vengo yo, viene ella, viene él, vienes tú y nos aparecemos delante de Dios
así en buen español, estás tronado, estás chicle. Dios es fuego consumidor. Tú no puedes aparecerte solo ahí. Señores, que yo hice buenas cosas. ¿Qué? No sirven. Y añade aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y todavía tengo que, lo que la Biblia te pide que tú tienes que hacer, ya Jesús lo cumplió. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que él está diciendo es, si es cierto, ella estaba bien endeudada conmigo. Y entonces dice Dios, eso es cierto, eso no le vamos a esconder. Pero dice Jesús, yo pagué todo. ¿Qué más quieres? Y termina diciendo aquí, con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que a ella se le requiere es que tenga fe en quién, en el perfecto. Por eso es que mientras más el ser humano se mira a sí mismo, ve imposible salvarse. Pero mientras más mira a Jesús, es imposible perderse. Ok. ¿Alguna pregunta?